Buenos días, sean bienvenidos esta mañana al estudio de la Palabra del Señor en esta escuela dominical de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. Continuamos, hermanos. Recuerden que yo les dije en la clase anterior que leyeran, ¿verdad?, el capítulo 8, que es el que nos corresponde para esta clase de esta mañana. Y el título de esta lección, hermanos, la maravillosa vida en el Espíritu. Vamos a basarnos en Romanos, en el capítulo 8, y vamos a dividirlo en dos porque es demasiada la enseñanza que tenemos y entonces vamos a profundizar en la palabra del Señor. El texto clave que tenemos para esta mañana, Romanos capítulo 8 y el verso número 9. Recuerden que es para aprender, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 8:9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria sea al Señor por su palabra. La vida en el Espíritu necesariamente, hermanos y hermanas y amigos, necesariamente tiene que contrastar con la vida en la carne. Romanos capítulo 8 y el verso 1 nos dice lo siguiente. Vamos a ver por qué es esto, mis hermanos. O sea, la vida que nosotros vivimos en el Espíritu debe contrastar, hermanos, es imperativo, debe contrastar con la vida en la carne. No se pueden acomodar, es imposible acomodarlo. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 y el verso número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver, ahora pues, ninguna. Vamos a ver esa palabra ninguna. Ninguna condenación hay. Yo doy gracias al Señor y alabo el nombre de Cristo y bendigo su nombre y lo exalto, porque la palabra del Señor no nos dice va a haber menos condenación. O tal vez habrá alguna condenación, no se sabe. Veamos que la palabra del Señor dice ninguna. Y ninguna es ninguna. O sea, no hay condenación, hermanos. Aquel pastor que va a querer tener llena su iglesia, simplemente va a leer la primera parte de este verso y les va a decir, miren, hermanos, no hay condenación, ninguna condenación hay para nosotros. No hay condenación. La palabra dice en Romanos 8:1, no hay condenación. Pero vamos a leer la contraparte. Recordemos que muchas de las cosas que Dios nos demanda en su palabra, por eso es tan necesario, hermanos, estudiar su palabra. Por eso es tan necesario. Muchas de las cosas que Dios nos demanda o nos regala en su palabra tienen algún tipo de condicionamiento. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, ahora pues, ninguna condenación. En eso estamos claros, ¿verdad? No hay condenación. Pero veamos lo que dice en la segunda parte del verso, hermanos. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es? Para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esa ninguna condenación no es para todos, ¿verdad? Sino dice para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice la palabra del Señor, por eso les dije al principio, la carne contrasta siempre con el Espíritu. Las cosas del Espíritu contrastan, chocan, hay lucha siempre con las cosas de la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. La simple declaración, hermanos y hermanas, de ninguna condenación viene para aquellos que están en Cristo Jesús. Así lo dice su palabra. Ya que el Padre no condena a Jesús, tampoco Él va a condenar a aquellos que están en Él. Tenemos que poner atención, ¿verdad? A los que están en Él. El veredicto, hermanos, que gloria sea la palabra del Señor, no es menos condenación. No es que para los que están en Cristo va a haber menos condenación, sino que la palabra dice que ninguna.
Eh, Muchas veces ese es el lugar donde muchos cristianos están pensando. Pensamos que nuestra posición en Cristo es que hemos mejorado en Jesús. Y a veces uno le pregunta a un hermano, ¿cómo estás? Bueno, hermano, un poco mejor. Más o menos mejor, hermano. Un poquito mejor. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que nosotros no hemos mejorado en Cristo. No hemos mejorado, hermano. No es que estamos un poco mejor. La palabra del Señor dice que usted y yo hemos sido transformados completamente, cambiados de total condenación a ninguna condenación. Entonces el Hijo de Dios no está un poco mejor, no. El Hijo de Dios fue cambiado, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, que la evidencia de ese cambio tiene necesariamente que mostrarse en la vida de nosotros. Por eso la palabra del Señor es clara y dice, no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Gloria sea al Señor por la palabra. Entonces, hermanos, pongamos atención, ¿verdad? Ninguna es ninguna. No hay condenación. Sí estamos en Cristo, ¿verdad? Sí estamos en Cristo. Ok. El ahora pues, en la palabra del Señor, hermanos, cuando encontremos esto, ahora pues, nos dice que lo que se está diciendo viene de un argumento lógico, verídico y comprobable. Es como si Pablo le empezara a decir a ellos, puedo probar lo que yo les estoy diciendo. Ese ahora pues significa yo les puedo probar. Estoy seguro de lo que yo les estoy diciendo. Lo pueden comprobar. Entonces, si somos uno en Jesús y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados. O sea, no podemos absolver la cabeza y condenar la mano. No podemos ahogar el pie y dejar el brazo afuera. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos uno en Cristo. Él es nuestra cabeza. Por lo tanto, no es racional pensar de que una parte va a ser condenada. No, hermanos. Si nosotros pertenecemos a Cristo ya, somos de Él, si Él es nuestro Señor, si nosotros pertenecemos a su iglesia, no hay condenación entonces para nosotros. Que quede claro esto, mis hermanos. Cuando la palabra también dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, esta frase, hermano, trata sobre que hay una unión especial, espiritual, entre Cristo y nosotros, sus hijos. Esto es expresado algunas veces, hermanos, como Cristo estando en nosotros, y al estar Cristo en nosotros, entonces Él está, ¿por qué? Por medio de ese Espíritu en nosotros, y nosotros en Él por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, podríamos también pensar el otro lado de la moneda. ¿Cuál es? Si no estamos en Cristo, entonces lo que hay para nosotros es condenación, hermanos. Es condenación y una condenación al infierno. Y no se trata de una tarea como placentera el hablar de esto, pero yo me pregunto, bueno, ¿y quién nos ha dicho a los pastores que lo nuestro es una tarea placentera? Es lindo porque enseñamos y hablamos de la palabra del Señor, pero también tenemos que confrontar, hermanos, con la palabra. Y esto es duro también y a veces es difícil para nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros ejemplos, que somos los primeros que estamos ante la palabra del Señor. Somos los primeros que la palabra del Señor escanea. Cuando nosotros la estudiamos y la vamos a enseñar al pueblo, la palabra viene de primero a nosotros. Por lo tanto, no es una tarea fácil. Recordemos, en el Antiguo Testamento, el sacerdote también tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque si había pecado en él, moría al entrar en la presencia del Señor. Ahora, nosotros podemos recibir
condenación de parte de Cristo si no estamos bien y estamos hablando y enseñando su palabra. Por eso es tan importante para nosotros, hermanos, ser el primer ejemplo. Lo que Dios ha atestiguado en la Escritura a los siervos de Dios, que debemos de testificar a las personas. Si no estás en Cristo, entonces, si estás caminando en pos de la carne, no has escapado de la condenación. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Y este es un tema que vamos a hablarlo en otro estudio luego, hermanos. Hay cristianos carnales. Vamos a hablarlo a la luz de la palabra del Señor. Ok. Ninguna condenación. Este es un lugar de confianza y este lugar de confianza y paz para nosotros vienen, hermanos, precisamente después de que de la confusión y el conflicto que estudiamos en Romanos capítulo 7. Pero es más, este capítulo, hermanos, no solamente la respuesta a Romanos 7, sino que este capítulo 8 une desde el inicio toda la carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma, mis hermanos. Entonces, el capítulo 8 comienza con ninguna condenación hay y termina con ninguna separación y en medio no hay derrota. Ese es el final que vamos a ver en la próxima clase, hermanos, porque también está muy precioso esto. Ok. Entonces, ahora entonces, al estar nosotros seguros de que no hay condenación para los que estamos en Cristo, eso debemos de tenerlo claro, entonces, vean qué precioso lo que viene acá. Entonces, el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y vamos a ver esto, hermanos, a la luz de la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso número 16. Dice la palabra ahí. El Espíritu mismo, ¿cuál Espíritu mismo? El Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Existe una mala enseñanza, hermanos, de que tenemos dos espíritus, uno carnal y uno espiritual. Esto no es para nada cierto. Al crearnos Dios, puso un espíritu de vida en nosotros. Entonces vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2 y el verso número 7. Vamos a ver cuál es cada uno de estos espíritus. Dice la palabra en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En otras versiones dice, y sopló en su nariz espíritu de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Este aliento o este espíritu de vida lo tienen todos los hombres, creyentes y no creyentes. Es ese espíritu que nos hace estar vivos, simplemente que nos hace hacer las cosas. Hasta aquí todo va bien, pero al arrepentirnos nosotros de nuestros pecados, pedir perdón al Señor y hacerlo Señor de nuestra vida, aquí es donde recibimos, dice, el Consolador que nos fue prometido, el Espíritu Santo de Dios, que viene a morar en nosotros y que ahora este Espíritu Santo, dice, va a hablar a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿A cuál espíritu? Al espíritu de vida que tenemos todos los seres humanos. Dice que da testimonio de que nos habla y nos dice que nos reconfirma que nosotros somos hijos de Dios. Qué bello esto, ¿verdad? El Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu y diciendo, sí, eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu mío, el Espíritu de Dios. Qué bella la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, dice la palabra también, hermanos, con respecto a la promesa, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nosotros, en Juan capítulo 14, del verso 15 al 17.
Para que vean ustedes que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, nos arrepentimos, hermanos, hermanas, amigos. Esta es la única forma. No hay otra forma de llegar a Cristo Jesús. Solo reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndole perdón al Señor y haciéndolo el Señor de nuestra vida. Esa es la manera en que podemos entonces ser hijos de Dios, mis hermanos. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Juan 14, del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo les hablé el otro día y les expliqué por qué dice otro consolador, ¿verdad? Porque hasta ese momento Cristo era el consolador de ellos. Mas cuando Él partiera, entonces dice, yo enviaré otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Que hermanos, lo sé que les acabo de decir, ¿verdad? El mundo no puede tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no puede? Por lo que les acabo de explicar. Porque es necesario que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Cristo y lo hagamos el Señor de nuestra vida. No es posible, entonces, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Entonces, amigo o amiga, si no te has arrepentido y tú quieres que el Espíritu venga a tu vida, pues arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón al Señor, ven a Él y hazlo el Señor de tu vida y Él te va a perdonar porque la palabra del Señor así lo dice. Y entonces, sí vas a saber lo que es tener el Espíritu Santo de Dios en ti. Antes, de otra manera, es una falsa enseñanza, es engañarnos a nosotros mismos. No podemos tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no le vemos ni le conocemos. ¿Por qué? Porque no está en nosotros. Pero, dice la palabra del Señor, vosotros, o sea, pero ustedes, sí le conocen. ¿Quiénes ustedes? Los hijos de Dios, los que nos arrepentimos, los reconocimos nuestro pecado, reconocimos que éramos inmundos, perdidos, sin Dios, y entonces nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, Él nos perdonó y nos hizo sus hijos, y entonces dice, ustedes le conocen, vosotros, ustedes le conocen, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Vea qué bello es esto, hermanos. Entonces, quiero que ustedes aprendan, hermanos, doctrina. Yo estoy estudiando mucho, bastante, para que ustedes también aprendan la palabra del Señor y aprendan lo que Dios dice, hermanos, y conforme Él lo dice. Vean, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Vamos a poner atención a esto, ¿verdad? No es como se enseña por ahí en muchas iglesias, Espíritu Santo, ven, 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 y cada vez que van a reunirse en la iglesia y les entra la emoción, Espíritu Santo, ven, ven, ven y ven. Eso no dice la palabra del Señor. Dice, el Espíritu mora, vive, está en ti. No está entrando y saliendo, no está porque yo le pido venga, o si no quiero no venga, y si estoy mal no venga, y si estoy bien venga, si estoy contento venga, y si estoy afligido no venga. Hermanos, eso es una herejía en la palabra del Señor. Dice la palabra ahí, el Espíritu mora, vive, está en usted y en mí, y estará, dice la palabra, está y estará. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga por nosotros y nos transforme este cuerpo, ¿verdad?, mortal, y esta naturaleza pecadora que tenemos en nuestra carne, y nos haga como Él, semejantes como Él. Qué bella la palabra del Señor, amén. Entonces, hermanito, hermana, el Espíritu Santo de Dios no va a estar entrando y saliendo en usted ya porque usted quiere, usted perdone la palabra, o si usted le da la gana.
estarlo llamando y diciéndole que venga y entra y salga, hermanos, eso no es lo que la palabra del Señor dice. Él dice, mora en ti, está en ti y estará en ti. Gloria sea al Señor. Quiero que ustedes, hermanos, entiendan la palabra y queden claros, ¿verdad? Si un día el Señor me llama a otro lugar y yo dejo de ser el pastor de ustedes, que ustedes digan, bueno, el pastor aquel de verdad que nos enseñó el tiempo que estuvo, nos enseñó bien. Bueno, yo estoy preparándome para enseñarles mejor, hermanos. Entonces, al confirmarse entonces que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos hace que seamos entonces, según la palabra del Señor, herederos con la más rica y abundante herencia que alguien nos haya dado, mis hermanos. Miren, yo creo que todos nos alegraríamos humanamente, ¿verdad? Si de pronto viene alguien y nos dice, mire, aquí un abogado llegó, Alexis, aquí hay un señor que yo no sé quién es, pero le dejó una herencia a usted. ¿Ustedes creen que en ese momento vamos a preguntar, pero está legal? Sí, aquí están todos los papeles, mire, usted es el heredero, él dijo que le iba a dejar sus bienes a usted. Nos vamos a alegrar, ¿verdad? Humanamente. ¿Por qué? Porque pues es una herencia. Pero eso, hermanos, es a nivel humano. La mejor herencia, el mejor regalo que nosotros tenemos es haber sido hechos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada, nuestro esfuerzo, mis hermanos, en esa herencia preciosa, porque el Señor dice que en Romanos 8:17, vean qué bello, hermanos, la palabra de Dios. Romanos 8:17, que ahora somos hijos de Dios, dice, y si hijos, o sea, confirmados que somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria sea el nombre de Cristo, ¿verdad? Está lindo, ¿verdad? Sí, somos herederos en Dios y coherederos en Cristo. Sí, gloria sea al Señor, aleluya, amén y todo. Pero ¿qué dice la palabra? Si es, y aquí viene otro condicionamiento, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él, si es que usted padece por causa de Cristo, si es que usted sufre por la causa de Cristo, si es porque usted está preocupado por Cristo, porque quiere aprender de Cristo, porque quiere aprender porque Cristo es el todo para el hombre. Dios es todo para nosotros, hermanos. No hay nada más importante para la vida de nosotros. Nada. Si padecemos juntamente con Él, entonces, juntamente con Él, dice la palabra del Señor, vamos a ser glorificados. Gloria sea al nombre de Cristo, mis hermanos. Vamos a ver ahora entonces lo que dice Romanos, capítulo 8, versos 19 al 25. Vamos a hablar un poco acerca de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué es esto? La palabra dice en Romanos 8, 19, 25, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estamos poniendo atención. Leo despacio para que ustedes pongan atención. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos,
Pero la esperanza que se ve no es esperanza. La de este mundo, hermanitos, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo si lo estoy viendo, verdad? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Gloria sea el nombre de Cristo por su palabra, hermanos. Miren, hoy se dice mucho, mis hermanos, ay, pero ¿por qué el Señor permite las inundaciones? ¿Y por qué los terremotos? ¿Y por qué los huracanes? ¿Y por qué los tornados? ¿Y por qué esto y el otro? Y las sequías. Miren, hermanos, la palabra del Señor dice acá que la tierra fue también corrompida a causa del pecado de Adán en el jardín del Edén, mis hermanos. La tierra también se corrompió, igual que todos sus moradores. Pero la palabra del Señor dice también, ¿verdad?, que esta tierra también está gimiendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita, hermanos, qué es la tierra que vamos a tener. Dice que gime igual que nosotros. Ahora, yo hago una pregunta esta mañana. Hay muchos que dicen, oh sí, Señor, ven ya, venga, Señor, ya te estoy esperando, ya estoy listo, Señor, venga, ya no tengo que hacer nada más. ¿Está usted seguro, hermana y hermana, de lo que está diciendo? ¿Que ya está lista, que ya está listo para recibir al Señor? ¿Está segura? ¿Seguro de eso? Yo les dejo a su meditación esto, hermanos. Porque dice también la palabra que nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, ¿ah?, la redención de nuestro cuerpo, o sea, este cuerpo carnal que va a ser quitado y transformado a uno espiritual. Porque en esperanza fuimos salvos, pero no en la esperanza de este mundo, sino en aquella esperanza que no se ve. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, en Hebreos, que la fe nuestra, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. ¿Pero qué no significa? Que nuestra fe nosotros la tenemos en la esperanza preciosa de que Cristo vendrá a nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, indudablemente entonces la creación, hermanos, espera con anhelo la expectativa del periodo en que se manifiesten los hijos de Dios en gloria, preparados para nosotros. El estado de la creación, la tierra y el hombre, es el resultado de la caída por el pecado. Hay impureza, hay deformidad, hay enfermedad que sobrevinieron a las criaturas por la caída del hombre. Sin embargo, hay esperanza. Dios la liberará de esta esclavitud de depravación, hermanos. El que nosotros, sus hijos, hayamos recibido las primicias del Espíritu, vivifica nuestros deseos, anima nuestras esperanzas y eleva nuestra expectativa hacia la venida de Cristo. Ese aguarda que dice la palabra del Señor en este verso que leímos del griego apedekomai, la creación, que significa que la creación está expectante, está vigilando la pronta venida de Cristo, mis hermanos. Entonces, veamos lo que dice Isaías, capítulo 65 y el verso 17. Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, no habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. La palabra en el griego, y estoy tratando de estudiar un poquito, hermanos, el griego en el sentido del significado de algunas palabras clave de la palabra del Señor. La palabra manifestación en el griego deriva de la palabra apocalipsis, que quiere decir revelación. Por eso el libro del Apocalipsis se llama también el libro de la revelación, ¿verdad? Esta palabra que encontramos aquí, la manifestación gloriosa, o sea, la revelación gloriosa de Cristo para con nosotros. Entonces, el mundo no comprende quiénes realmente son los cristianos.
En su primera carta, el apóstol Juan les explica a los creyentes en Juan capítulo 1 y verso, primera de Juan 3, 1. Vamos a leer lo que dice ahí. Primera de Juan 3, 1 dice, mira cuán gran amor. Otra dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo somos. Amén. ¿Por qué? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y porque hemos recibido la promesa de la gracia de Dios para alcanzar salvación. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Saben lo que la palabra del Señor dice? En el tiempo presente, el mundo es incapaz de distinguir a ciencia cierta entre cristianos y no creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque no necesariamente porque somos hijos de Dios, andamos, ¿verdad?, que nos iluminamos como cuando Moisés bajó del monte. No. Se va a reflejar en nuestro hablar, en nuestra forma de ser, que ya hemos estudiado, ¿verdad? Pero también compartimos las cosas del mundo. ¿Cuáles cosas? Me refiero a las cosas buenas del mundo, ¿verdad? Que también somos parte de este mundo. También hay muchos creyentes que tienen un comportamiento bueno y recto. De otro lado, hay muchos llamados cristianos que ofrecen muy poca evidencia de salvación, mis hermanos. Pero en el preciso momento Dios lo va a revelar quiénes son verdaderamente suyos. Esta es la manifestación de los hijos de Dios. La vemos descrita en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 4. Y cuando se manifieste Cristo, nuestra vida, qué lindo esto, hermanos. Cuando se manifieste Cristo, nuestra vida, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Alabado sea el nombre de Cristo, ¿verdad? Y si no se le olvida lo que yo les enseñé hace poco, ¿verdad? ¿Quiénes? Los que padecemos juntamente con Él. Seremos manifestados con Él en gloria. Será un tiempo de completa regeneración donde todas las cosas serán hechas nuevas. Apocalipsis capítulo 21, versos 5 al 7. Dice la palabra. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y digo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también, está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gloria sea el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Qué herencia más preciosa, maravillosa. Por eso yo les insto, hermanos, a pensar en Dios como el todo para nosotros. Él es lo más importante para nuestra vida. Él es todo, hermanos, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Y aún en nuestro sueño, Dios es todo para el hombre, y sin Él nosotros no somos nada. No somos nada. Entonces, esta es la promesa de redención y renovación, la que la naturaleza espera en esperanza y expectación. Mientras tanto, la manifestación de los hijos de Dios ocurre a través de ¿qué? De la obra de salvación hecha por medio de Cristo Jesús en nosotros. Ahora, hermanos, hay una maravillosa revelación que nosotros desconocíamos y que es un claro nexo entre Dios y sus hijos. Dice la palabra de Dios, hermanos, Romanos 8:26. Tanta enseñanza hay en este capítulo 8 que yo pasaría meses, literales meses, hablándoles de cada una de las palabras que nos habla este capítulo, igual que los demás, hermanos. Es increíble la profundidad que encontramos en la palabra del Señor, y más cuando entramos a ella, hermanos. Es un gozo, es algo lindo, hermanos, entrar a la palabra del Señor. Vean qué lindo lo que hace el Señor con nosotros. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a ver esto, hermanos.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La palabra gemido, cuando ustedes han leído esto, ¡ay, qué difícil, ¿verdad? Esto significa un sonido esforzado con el que se expresa un dolor, una pena o un placer. No tiene nada que ver, hermanos, con pegar gritos como poseídos, diciendo, es que el Espíritu me tomó y aquel revolcamiento y esa cosa, hermanos, no tiene nada que ver con esto. En el griego, la palabra gemido se traduce como sin palabras. Hace referencia a gemidos impronunciables que constituyen, hermanos, códigos imposibles de descifrar por palabras o sonidos humanos. ¿Entendemos esto, hermanos? No es que vamos a empezar a hablar cosas ahí porque el Espíritu Santo me tomó y yo grito y... No, hermanitos, no es eso. Lo que la palabra es, eso no es el gemido del Espíritu Santo de Dios. Es decir, hermanos, que la intercesión del Espíritu Santo por los creyentes no se puede expresar humanamente. La Biblia dice que Él intercede con gemidos indecibles que no se pueden pronunciar a nivel humano. Solo el Espíritu sabe cómo es. Esta es la belleza. Esto es, hermanos, los tesoros insondables que hay en la palabra de Dios para nosotros y que tenemos que creerlos por fe. O sea que cuando Él está intercediendo por ti, no solamente sabe qué pedir, cómo pedirlo y cuándo pedirlo. Además, el Espíritu Santo siente nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra aflicción, mis hermanos, nuestra tristeza. Qué bello esto, ¿verdad? O sea que cuando el Espíritu de Dios dice que nos ayuda, ¿qué? A ver cómo nosotros pedimos. A veces nosotros pedimos mal y hacemos una oración, ¿verdad? Con fe delante de Dios. Y vean qué bello, el Espíritu de Dios agarra esa oración. Oigan, hermanos, agarra esa oración, muchas veces mal hecha por nosotros, ¿verdad? Que estamos pidiendo cosas que no son buenas para nosotros y la modifica. Intercede con gemidos indecibles y Él pide lo que para nosotros es conveniente. Por eso, el Señor muchas veces va a contestar la oración de nosotros y nos va a decir, no, que no estás pidiendo para la honra y gloria de mi nombre. He dicho esto, ¿verdad? Qué profundidad más linda, hermanos. Sin palabras se traduce ese gemir. Gloria sea al Señor. En la intercesión que el Espíritu hace por los creyentes, gloria sea a Dios. Él pide por nosotros. Él acomoda. Lindo, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta que Pablo, en este mismo pasaje también hace referencia sobre los gemidos de la creación. Acuérdense que lo leemos ahorita, ¿verdad? ¿A causa de qué? De las angustias del pecado, así como el gemido de la tierra por la manifestación de los hijos de Dios. Es notorio que tanto uno como el otro son una representación que va ligada al ministerio del Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros. Ahora, ¿por qué motivo el Espíritu Santo de Dios gime? ¿Por qué gime? El apóstol Pablo en esta misma carta nos da la respuesta del por qué gime el Espíritu Santo de Dios. Y es porque dice que no sabemos cómo pedir como conviene. Por tanto, Él actúa como un intermediario ante el Padre por nuestras peticiones. Qué lindo, hermanos. Él habla por nosotros. Él habla por nosotros. Es quien presenta ante Dios de la manera adecuada aquello que no sabemos nosotros expresar humanamente. Él nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra del Señor, porque somos débiles. El Espíritu Santo nos ayuda. Por eso, la palabra dice que nosotros vivimos ahora por el Espíritu Santo de Dios y no según nuestra carne. Por eso es tan importante que le demos ese campo, hermanos, al Espíritu de Dios para que trabaje y se mueva en nosotros. Gloria sea al nombre de Cristo. Gloria sea al nombre de Cristo, hermano. En el verso número 27 nos enseña que Dios uno es y nos reafirma lo preciosa que
es su palabra. Romanos 8:27 dice, mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? ¿Quién es el que escudriña los corazones? ¿Quién? Dios. ¿Y cómo sabe la intención del Espíritu? Porque son uno. Qué bello, ¿verdad? Porque son uno, ellos saben cada una de las cosas de cada uno. O sea, ellos son uno, es un solo Dios verdadero. Entonces, dice, ¿por qué? Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros, por los santos. El Espíritu intercede y Dios conoce las intenciones del Espíritu, que es interceder por nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos cómo pedir al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, podemos seguir hablando y la segunda parte, yo voy a terminar acá. La segunda parte que vamos a tener que hablar, ¿verdad? Era lo que yo les hablé al principio, que esta carta, ¿verdad?, inicia este capítulo con ninguna condenación y termina con promesas preciosas, pero que también vamos a ver que tienen ciertos condicionamientos, ¿verdad? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, porque en Él nosotros tenemos victoria. Pero vamos a ver el próximo domingo cómo obtenemos esa victoria, ¿verdad? A veces es lindo, ¿verdad? Cuando hablamos en Romanos, en esa parte, ¿verdad? Preciosa en Romanos, que dice ahí, voy a leerles así rápido, ¿verdad? Para que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo, hermanos? ¿Quién? ¿Quién nos puede separar? Pero es así tan fácil. Es así como que nosotros nada más podemos leer la palabra del Señor, mis hermanos. Mi recomendación es que escudriñemos la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Que estemos ahí, hermanos, siempre, todos los días. El Hijo de Dios tiene que venir todos los días, ante la presencia del Señor, a inquirir en su palabra y a presentarnos delante de Él en oración. Dios los bendiga esta mañana, mis hermanos, mis hermanas. Y el tiempo es del Señor, así que vamos a seguir estudiando la palabra del Señor en el tiempo que Dios quiera. Y la honra y la gloria sean para Dios esta mañana. Bendiciones del Señor.